cuántas condiciones debemos conocer adicionales a las condiciones del equilibrio, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicar eso para resolver un problema. Bien, voy a plantear una pizarra. Muy bien. Vamos a hacer algunos ajustes a esta pizarra. Ya. Muy bien, entonces vamos a resolver es una viga otra vez muy sencilla para que ustedes se familiaricen con el método. Se trata de una estructura como esta. Ajá. Esta pizarra tiene ese problemita, ¿no? Que no es fácil trazar en ella. Bueno, entonces la carga que está actuando sobre esta barra es una carga uniformemente repartida. Vamos a llamar a este extremo 1, a este extremo 2. Vamos a determinar las incógnitas. Aquí hay un momento. Aquí hay un momento. Aquí hay una fuerza. Otra fuerza. Otra fuerza. Y otra fuerza. Entonces cerramos el circuito. Unimos tierra con tierra. Y vemos que esto genera un anillo. Como una parte del anillo es la tierra, entonces este anillo es externo. Buscamos donde hay liberaciones y no existe. Entonces podemos establecer que el grado hiperestático, inicialmente externo, es igual a la cantidad de restricciones menos el grado de libertad. Tenemos 6 restricciones y este problema está en el plano, por lo tanto tiene 3 libertades de movimiento, o sea, 3 hiperestáticos externos. El grado de hiperestaticidad interior se calcula multiplicando por 3 a la cantidad de anillos internos y de estos restarle las liberaciones internas. En nuestro caso no tenemos ningún anillo, 0 por 3. No tenemos ninguna liberación, 0, y el resultado es 0. De modo que el grado de hiperestaticidad total es la suma de estos dos hiperestáticos. Nos quedamos con 3. Otra forma de establecer este grado de hiperestaticidad total es multiplicar por 3 a la cantidad total de anillos y de esto quitarle todas las liberaciones posibles. Entonces, hay un solo anillo. Ahora no estamos discriminando si este anillo es interno o externo. Y no hay ninguna liberación. Por lo tanto, menos es esto. Por lo tanto, el resultado es, como antes, 3. Entonces, tenemos que anular 3 de estas cargas. Y al anular las cargas, vamos a liberar el movimiento. Como lo hemos dicho, estas 3 cargas restringen el movimiento de estas 2 caras y estas 3 de esta cara. Esta fuerza, la traslación vertical, esta fuerza, la traslación horizontal y el momento, la rotación. De modo que cuando quitamos
cualquiera de estas restricciones, estamos disminuyendo el grado de hiperestaticidad y tenemos que disminuir esta cantidad para tener una estructura isostática. Entonces podemos calcular sus desplazamientos. Entonces, haciendo eso, yo voy a escoger para este ejemplo liberar el extremo derecho. Entonces, este extremo puede moverse ahora libremente, ¿no? Las cargas que actúan sobre este cuerpo son las de antes. Estas cargas son externas. Y hay una carga interna. 3 cargas internas, pero no me interesa en este momento. Las reacciones, ya sabemos, son una fuerza aquí, una. Ajá, esta ya no existe como reacción. Entonces, para denotar que ya no son reacciones de apoyo, las que eran reacciones de apoyo, ahora las voy a colocar como cargas activas, ¿no? Entonces, tengo un momento aquí que es una carga activa como cualquier otra, ¿no? Ahora solamente tengo 3 reactivas, tengo 3 cargas conocidas y 3 cargas desconocidas, pero estas son cargas actuantes, ¿no? Y al igual que esta negra, estas 3 cargas son cargas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, vamos a cambiarle de nombre para denotar que son desconocidas. Estas desconocidas, entonces, esta que sea, por ejemplo, la carga número 1, esta la carga número 2 y esta la carga número 3. Entonces, hemos generado 3 cargas actuantes de valor desconocido. ¿A costa de qué? De liberar este extremo. Entonces, estas 3 cargas ahora puedo definir para qué sirven. Entonces, estos números implican rectas de acción. Esa es la nomenclatura que estamos utilizando. Vamos a poner con color verde. Aquí hay una recta vertical, aquí hay una recta horizontal y hay una recta perpendicular al plano, que sería la recta. Esta vamos a dibujar solamente por esta vez. Esta recta es la recta donde está la carga número 1. Esta es la recta número 2 y esta es la recta número 3. Entonces, este cuerpo, como puede moverse libremente, lo va a hacer. Fuera de estas 3 cargas, ahora puedo yo definir 3 desplazamientos. Entonces, esta barra se ha de curvar. Entonces, ha de generar, vamos a dibujar con color azulito, una longitud vertical, una longitud, vamos a dibujar vamos a poner una recta más recta, una, y tangente a esta curva, y perpendicularmente a esta curva está, o a la tangente está este ángulo. Entonces, esta distancia le vamos a llamar distancia 1. Esta distancia sobre la recta 3 va a ser la distancia 3. Perdón, esta no es la distancia 1. Perdón, esta recta de acción, la recta sobre la que estoy midiendo este desplazamiento es la recta número 2. Y este ángulo lo vamos a definir como el desplazamiento número 1. Entonces, sobre esta recta, un ángulo sería el desplazamiento 1. Y un momento sería la carga X.
X1. Sobre esta recta, la fuerza es la carga X2 y el desplazamiento es el desplazamiento 2. Aquí tenemos ya la carga 3, nos falta dibujar solamente el desplazamiento número 3. Esos desplazamientos están dibujados aquí. Entonces, la carga número 3, esta carga cuando está actuando aquí, esta fuerza horizontal en el punto 2, tiene el único objetivo de controlar el movimiento horizontal y que se llama el movimiento sobre esta recta, que es la recta número 3, se llama desplazamiento 3. Entonces, H2 sirve al propósito de hacer que la fuerza, el desplazamiento sobre la recta 3 valga 0. Esta recta, esta fuerza que sería la vertical en el punto 2, como está sobre la recta número 2, tiene el propósito de impedir el desplazamiento sobre la recta 2. Y finalmente, esta carga, que sería el momento sobre en el punto 2, que ahora le hemos llamado X1, tiene como objetivo hacer que el giro sobre la recta 1, es decir, este giro, se anule. Entonces, esta fuerza anula este desplazamiento. Esta fuerza anula este desplazamiento y esta fuerza anula el desplazamiento sobre las rectas donde actúan. Eso porque ese es el motivo del apoyo. El motivo es controlar desplazamiento. Por lo tanto, una vez que existe la carga, este desplazamiento debería ser 0. No sé si está claro hasta ahí. Este debería ser 0 porque hay reacción. Este debería ser 0 porque hay reacción. Y este también. ¿Está clara esa idea o no? ¿Se han vuelto sordos o se... Sí, ingeniero, está claro, está claro. Se entiende, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos a dejar de estudiar este cuerpo, que es ese, y vamos a decir aquí, este movimiento no es 0, porque cada una de estas cargas, esta y esta otra, producen movimiento. Entonces, este desplazamiento es la suma de varios desplazamientos que los vamos a dibujar, ¿no? Entonces, voy a decir aquí, la carga la voy a distribuir para que esté claro que todas estas cargas que ahora estoy considerando tienen un efecto. Y el efecto de estas cargas es desplazar las caras, ¿no? Inicialmente tengo esta carga. Luego voy a poner aquí, a partir de la primera carga, que es el momento. Como ven, con el sentido antihorario es X1. La fuerza vertical, con el sentido hacia arriba, es la carga X2. Y aquí la fuerza sería la carga X1. Fuera de estas tres, que representan las reacciones de apoyo, que eran las reacciones de apoyo, ahora son cargas activas de valor desconocido. Fuera de esas tres, ya sabemos que está actuando la carga inicial, que sería una carga uniformemente distribuida. Bien. Entonces, ahora estamos ante un escenario más simple de estudiar. Vamos a estudiar con más claridad el efecto que tiene cada una de estas
estas cargas, ¿no? Entonces, si yo dibujo esta barrita, se curva y llega aquí. Entonces describe 3 desplazamientos. Un desplazamiento horizontal, bueno, mejor cambiaremos de lápiz porque es una carga más lleguita, un desplazamiento vertical y repito, la tangente es perpendicular a esta cara. Como inicialmente esta cara era vertical, entonces está produciendo este giro. Este desplazamiento se están produciendo. A ver, perdón. Vamos a borrar esto porque estoy haciendo mala raya. Este son corrimientos reales. Este desplazamiento está sobre la recta número 2. Entonces, este es el desplazamiento 2. Este está sobre 3, el desplazamiento 3. Y este está sobre 1, este ángulo que es el mismo, sería el desplazamiento 1. Como aquí estos otros estados también van a producir desplazamientos, entonces a este le vamos a denominar estado 0. Entonces, este va a ser el desplazamiento del estado 0, del estado 0 y del estado 0. Perfecto. Entonces, este estado tiene sus desplazamientos tanto como los demás. Todos los estados van a producir este mismo fenómeno. Solo que este va a girar hacia allá, este también va a girar hacia arriba. Y este se va a alargar, solamente se va a alargar. Bien, entonces todo lo que está sucediendo aquí va a ser el desplazamiento sobre la recta. Perdón, vamos a cambiar de colorcito y vamos a decir aquí, este desplazamiento y el ángulo ahora le pertenecen a un nuevo estado de carga, que sería el estado número 1. Son desplazamientos, aquí el D sobre la recta 1, este es el D sobre la recta 2 y este desplazamiento es D sobre la recta 3. ¿De qué estado? Del 1 y del 1. Aquí lo propio. Hay un corrimiento horizontal, un corrimiento vertical y una rotación. Este será el desplazamiento sobre la recta 3, desplazamiento sobre la recta 2 y sobre la recta 1. A este estado le denominamos estado de carga 2. Entonces, los desplazamientos también tienen nombre 2, 2 y 2. Finalmente, este cuerpo vemos que solamente tiene desplazamiento sobre la recta número 3. Perdón, esta carga no es la carga 1, sino es la carga número 3. Y el desplazamiento, entonces, está sobre la recta 3 y es 3, 3, 3. Reconocemos que el desplazamiento sobre la recta 1, debido a la carga 3 es 0, también el desplazamiento sobre la recta 2 del estado de carga 3 es 0. Y este desplazamiento naturalmente se lo calcula de acuerdo a la ley de Hooke. Este tercer estado de carga sería
el estado de carga número 3. Entonces, como ven ustedes, el número que continúa a la recta, esta es, en cualquier caso, la recta donde está el desplazamiento, es decir, la dirección del desplazamiento. Hay 3 direcciones, 1, 2 o 3. Y este número implica la carga. Como hay 3 rectas sobre las que hemos anulado, también tenemos la carga sobre 1, sobre 2 o sobre 3. ¿Qué carga? La que está produciendo el desplazamiento, ¿no? Es así. Bueno, entonces ahora lo que nos queda es plantear pues las condiciones iniciales. En el estado inicial, este desplazamiento era 0, este desplazamiento, y tengo que volver a eso, porque quiero que esta estructura sea semejante a la que yo he impuesto. Entonces, para que esta estructura sea igual a la estructura dada, cada uno de estos desplazamientos tendrá que ser 0. Y aquí estamos viendo que se están produciendo 4 desplazamientos. Esos 4 desplazamientos sumados, este, más este, más este, más este, tendrían que sumar 0. Entonces, no tenemos más que anotar. Desplazamiento 1, 1, 1, 0, más desplazamiento sobre la recta 1 de la carga 1 más el desplazamiento sobre la recta 1 de la carga 2 más el desplazamiento sobre la recta 1 de la carga 3 tiene que ser 0. Entonces aquí está implícita la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Y sabemos que para un comportamiento linealmente elástico, la relación entre los desplazamientos y las cargas es lineal. O sea que cualquier desplazamiento sería igual a una constante que vamos a llamar carga, por ejemplo, por la carga. Entonces, si por ejemplo tengo una carga 2 multiplicado por un número, me va a dar el desplazamiento 2 de la carga 2 y así sucesivamente, ¿no? Este va a ser una constante que depende del tipo de carga, de la barra, etcétera, etcétera. Entonces, estos números tienen como coeficiente como constante y como factor la carga 1, la carga 2 y la carga 3. En cambio, este estado puede deberse a cargas, temperaturas, etcétera, ¿no? Este es el que tiene que ser anulado por estos 3 desplazamientos. Muy bien, a eso vamos a llegar. Entonces, sobre la recta número 2, lo mismo. Desplazamiento 2. Aquí tenemos un desplazamiento 2. Todos estos son vectores que están sobre la misma recta. Y por eso estoy sumando algebraicamente módulos de los vectores. Repito que puedo sumar estos módulos porque tengo como condición que están sobre la misma recta, sobre la misma 2. Solo que esta se ha producido en el estado 0, esta en el estado 1, esta en el estado 2 y finalmente está en 3. Y toda esa suma tiene que anularse. El concepto es que estos desplazamientos sean anulados por el resto, por los desplazamientos generados por la carga 1, 2 y 3. Aquí también lo mismo. Tenemos el desplazamiento sobre la recta 3. Todos estos vectores tienen la misma dirección. Esta es la dirección, la 3. Este se debe al estado 0
este otro se debe al estado 1, este se debe al estado 2 y este al estado de carga 3. Entonces, los desplazamientos del 1 al 3 tienen tal valor que anulan al desplazamiento del estado 0. Estas redundantes se calculan precisamente para que satisfagan las condiciones de desplazamiento. Entonces, estas serían las ecuaciones de la flexibilidad. ¿Por qué se llaman ecuaciones de la flexibilidad? La flexibilidad, entonces vamos a definirla ahora. Como les decía, si tengo una carga 2 o una carga 3, estos desplazamientos 1, 2 y 3 son proporcionales. Es decir, existe una linealidad. Vamos a dibujar la relación. Vamos a abrir otra página. Entonces podemos dibujar aquí cualquier valor de la carga. Mejor carga y desplazamiento, que sea esta la forma, ¿no? Entonces, el desplazamiento según como se basa en la ley de Hooke. Estamos estudiando la simplificación de cálculo de que si tenemos una carga T, que puede ser la 1 o la 2, el desplazamiento, bueno, menos I, el desplazamiento sobre la recta I es lineal. O sea que tendríamos que D sub I es igual a una constante K por la carga X sub I. Y este comportamiento es lineal, es decir, tiene una pendiente constante. Por lo tanto, ese es el resultado que tenemos cuando suponemos que el material es elástico y que las deformaciones son pequeñas. A esta constante la vamos a llamar flexibilidad. Entonces nosotros tenemos desplazamientos en ciertas direcciones debidas a cargas que están en otras rectas. Entonces es igual a la flexibilidad IJ por la carga XJ. De modo que a esta constante la estamos llamando flexibilidad y le estamos dando también subíndices que expresan precisamente dónde estoy midiendo el desplazamiento. Esta es la dirección del desplazamiento y esta es la causa del desplazamiento. Por eso es que J se tiene que multiplicar por XJ. Hemos definido entonces a partir de ahora que la flexibilidad IJ no es más que un desplazamiento en la misma recta debido a la causa J dividida entre XJ. Como que tengo que dividir sobre una carga, entonces solamente voy a definir la flexibilidad cuando existe una sola carga. Que puede ser la carga XJ o una carga cualquiera, conocida o desconocida. Entonces, esta es la definición que vamos a utilizar a partir de ahora de flexibilidad. Cualquier desplazamiento será producto de la flexibilidad por la carga. ¿Y cómo vamos a calcular? Utilizando naturalmente el método de la flexibilidad, ¿no? Perdón, el método de la carga unitaria. Como necesitamos conocer estos desplazamientos, vamos a utilizar el método de la carga unitaria. Bien, pero volveremos atrás. Volveremos
atrás y hablaremos ahora de estos desplazamientos 1, 2 y 3 del estado de carga 0. Si nosotros vamos a... Bueno, dibujaremos de nuevo esto, como es la primera clase, entonces sería conveniente. Vamos a estudiar ahora el estado de carga 0. Este estado es este. Yo necesito conocer estos tres movimientos. Estoy exagerando los desplazamientos para que pueda dibujarse claramente. Le estoy dando sentido además. Cada uno de estos desplazamientos yo tengo que calcularlos, ¿no? ¿Cómo los calculo? De cualquier manera, puedo yo inclusive utilizar una tabla, ¿no? De hecho, antes de comenzar la clase, yo buscaba una tabla y he dicho, este desplazamiento es conocido. Vamos a ponerle con el mismo color azul. Este es el desplazamiento sobre la recta 2. Este es el desplazamiento sobre la recta 3. Y este será el desplazamiento sobre una recta 1. Y entonces busco un formulario donde tengo una viga carga uniformemente distribuida en una viga en voladizo. Entonces digo el desplazamiento sobre la recta 1, que es un giro, había sido igual a, por buscar eso, y dice que es QL al cubo sobre 6 veces EI. Si a esta carga la llamamos Q y a la longitud de la barra E y al módulo de elasticidad E y a la inercia I, entonces este sería, como he dicho, Q por L al cubo sobre 6 veces EI. De modo que sin necesidad de hacer ningún cálculo yo puedo buscar en alguna tabla. De la misma manera, el desplazamiento sobre la recta 2 encuentro que es Q por L a la cuarta sobre 8 veces EI, donde E es el módulo de elasticidad y es la inercia, momento de segundo orden mejor. Bueno, después vamos a hablar de las direcciones. ¿Y cuánto vale el desplazamiento en 3? Es decir, este corrimiento. No he encontrado en ninguna tabla y tampoco voy a encontrar. ¿Por qué? Porque para calcular este desplazamiento yo tendría que buscar desplazamientos de segundo orden, es decir, desplazamientos grandes, que no se presentan en el caso corriente de la ingeniería civil. Es decir, esta curva no se ha de curvar tanto como para producir un desplazamiento notorio. Al contrario, la curva tiene tal pendiente, tales ángulos, que este desplazamiento, siempre que se deba solamente a la curvatura, es aproximadamente 0. Y por eso es que en ninguna tabla me van a dar una fórmula para el desplazamiento. O sea que cada vez que sea el desplazamiento motivo de una curva,
entonces este desplazamiento va a ser cero, salvo, ¿en qué caso voy a tomar en cuenta? Aquí hay una fuerza. Entonces este desplazamiento puede ser pequeño o grande, pero voy a tener que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fibra se está alargando debido a una fuerza traccionante. En cambio, esta fibra, que es la fibra neutra, de acuerdo a la teoría de la flexión, es aquella fibra que no se alarga ni se achica. O sea que no hay deformación axial en este. Lo único que está haciendo esta línea recta es que se está curvando. Entonces, ese desplazamiento se lo considera nulo. ¿De acuerdo? Entonces, ya he resuelto el estado de carga número 0. De la misma manera, yo puedo ahora pasar a resolver el estado de carga número 1, que dice que es el efecto de una carga X1 sobre una barra en voladizo. Como hemos visto, esta se ha de curvar, entonces como es motivo de la curva el desplazamiento horizontal, el corrimiento de aquí hasta aquí, este corrimiento se debe a la curvatura y no a una fuerza traccionante. Entonces, a partir de ahora decimos el desplazamiento sobre la recta 3. No se olviden que esta es la recta 3. Debido en este caso a la carga 1 ha de ser 0. En cambio, el desplazamiento vertical, el desplazamiento sobre la recta 2 y el giro, que es el desplazamiento sobre la recta 1, tengo que calcularlos a partir de este momento, a partir de esta carga que se llama X1. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estas cargas? Utilizando el método de la carga unitaria. Estos mismos también podemos calcularlos utilizando ese método. Entonces, paralelamente a la posibilidad de calcular por tablas, que se puede, no es difícil buscar a una tabla con una viga en voladizo y un momento en el extremo, no es, pero en el futuro nuestras estructuras no van a ser pues tan simples. Van a tener 3 barras, qué sé yo. Entonces ya no es suficiente, ya no podemos confiar en encontrar una tabla con cualquier estructura. Entonces tenemos que buscar un método. Y el método es que si quiero calcular este desplazamiento, entonces voy a hacer un alto y voy a poner en espera. Este problema lo voy a dejar pendiente y voy a estudiar estos valores, los voy a tratar de encontrar de otra manera. Entonces, el método de la carga unitaria dice, ¿qué cosa quiere usted calcular? Dígame primero. Yo quiero calcular un giro. Entonces, un momento hace el trabajo durante el giro. Entonces, la incógnita que yo quiero encontrar define la carga unitaria que debo emplear. Quiero encontrar este giro. Perfecto. Entonces, le voy a poner un momento de valor unitario. Y a este estado le llamaremos el estado de carga unitaria. ¿Qué otra cosa quiero calcular? También quiero calcular el desplazamiento vertical. Perfecto. Entonces póngale una fuerza sobre la recta del desplazamiento que usted quiere calcular. Perfecto. ¿Qué más quiere calcular? Bueno, quiero verificar si este es 0 realmente. Entonces pongo aquí. Y como este método sirve en cualquier caso, entonces también podría servir para demostrar
el hecho de que cuando hay una curva, el desplazamiento es cero, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuando esta carga o esta se multipliquen por estos desplazamientos, entonces ha de haber trabajo. Si yo multiplico este momento, que es, por ejemplo, 1 tonelada por metro, lo multiplico por este giro, este giro es antihorario, igual que este giro es horario. Está mal en la flechita, ¿no? Entonces vamos a borrar este, espero que se borre. Ya, es lo que quería. No, he borrado más de lo que quería, pero no hay problema. Entonces, con azulito, esta era una vertical, este está, y ahora es acá una cara inclinada. Entonces, este es el desplazamiento sobre la recta 1, que yo quiero allá. De modo que en este caso, dice que según el método de la carga unitaria, si nosotros tenemos el trabajo de las cargas externas igualado al trabajo de las cargas internas, entonces vamos a estar en lo correcto. Las cargas externas igual al trabajo de las cargas internas. ¿Y cuáles son las cargas externas? Las cargas externas, esta es la única en este caso. ¿Por qué? Porque esta fuerza, esta otra fuerza y estas que son las reacciones en el estado de carga unitario, no se mueven en un estado cero. Entonces, esta fuerza H se multiplica por desplazamiento cero. La fuerza B, estamos hablando de las reacciones, son cargas externas. B por un desplazamiento cero y N por un giro cero. O sea que como trabajo de las cargas externas, H, que es una carga externa, se multiplica por cero, se suma B, que también está quieta, no se desplaza el extremo. Estamos hablando de los desplazamientos aquí, en este estado. Este apoyo se mantiene con sus tres reacciones que hacen que los desplazamientos sean cero. Entonces, más el momento por un giro cero. El giro es de esta cara. Más, seguimos viendo las cargas. Este, 1 metro, 1 tonelada por metro, que en este caso ha girado en el sentido horario un valor de 1. Pero este es el de 1 del estado cero, no nos olvidemos. Le ponemos 0, le ponemos 0 y le ponemos 0 también, ¿no? Entonces, hemos terminado con la determinación de los trabajos que hacen las cargas externas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No hay más. Al otro lado tienen que trabajar las cargas internas. Esta carga produce momentos que le vamos a decir N1 para denotar que son funciones. También tiene un N1 y finalmente una carga cortante Q1. Ya podemos ver, por ejemplo, aquí que esta carga producirá este momento y esta fuerza. Esta horizontal no existe, por lo tanto, ya podríamos decir que N1 en este estado es 0, en el estado de carga unitaria. Entonces, así como hemos considerado las cargas externas unitarias, ahora tenemos que poner los momentos unitarios también, momentos cortantes y normales. Entonces decimos, vamos a sumar el trabajo que hacen los momentos con el trabajo que hacen las normales
con el trabajo que hacemos cortante. El momento hará cortante cuando se multiplica por los ángulos de esta barra, es decir, los diferenciales de teta, ¿no? Por el diferencial de teta del estado cero, por el incremento de longitud del estado cero, más el desplazamiento vertical, que lo llamamos un diferencial de lambda del estado cero. Estoy copiando la fórmula que ustedes tienen en los apuntes. Nada más. Estoy copiando simplemente eso. Muy bien. Entonces, ahora sabemos que el diferencial de teta en el estado cero, de acuerdo al análisis de la resistencia de materiales, este es el estado cero, no se olvide. Y las pendientes se deben a los momentos. Entonces, es igual al momento del estado cero, la longitud del elemento, porque es un diferencial de teta, dividido entre I. Este delta del diferencial de z es, perdón, me estoy olvidando que la longitud no es z, sino es un diferencial. Por favor, aquí también ustedes corrigen. Delta del diferencial de z en el estado cero, de acuerdo a la ley de Newton o de Hooke, es la normal del estado cero, la longitud de la pieza, el módulo de la elasticidad y el área. Y finalmente este diferencial de lambda en el estado cero no es otra cosa que la cortante del estado cero, el diferencial de longitud, el módulo de elasticidad de corte y el área, porque este es una carga cortante, le corresponde módulo de elasticidad de corte. Y un factor que corrige las imprecisiones de esta fórmula inicial, ¿no? Bueno, entonces reemplazamos eso aquí y resolvemos el problema. Resulta que en el estado de carga 1, la normal es 0. Se borra. Y vamos a decir que el efecto del momento es mucho mayor que este. Entonces, este efecto lo podemos despreciar. Por lo tanto, vamos a tener finalmente que el desplazamiento sobre la recta 1 del estado 0, estamos hablando, ¿no? Del estado 0, porque este es el estado que estamos analizando con este. Estamos combinando estos dos estados de carga. Le pondremos 1. No sería otra cosa que integrar el momento 1 con el momento 0 sobre EI por el diferencial de Z en toda la longitud. Listo. Entonces, ya hemos resuelto este desplazamiento. Para este desplazamiento, aquí tenemos el estado de carga. Entonces, lo que sería es integrar. Aquí vamos a poner el estado de carga unitario también. Entonces, si aquí hemos utilizado el M1, es por qué. Ahora vamos a decir por qué le hemos puesto 1 y no 2, etc. Entonces vamos a hacer un alto. Y vamos a ir un poquito más adelante, ¿no? Entonces aquí tenemos una carga X1 que hemos dejado pendiente y aquí tenemos un momento igual en la misma dirección. Hemos escogido inclusive el mismo sentido, solo que este vale X1 y este vale 1. Entonces, aquí le hemos dado el nombre de 1, porque vamos a decir que el estado 1 no va a ser aquel que tiene la carga X1, sino que vamos a factorizar
vamos a factorizar la carga x1, entonces nos va a quedar aquí, en lugar de un momento que vale x1, un momento unitario. Entonces, este estado de carga, cuando es factorizado, entonces este se va a quedar con el nombre de estado 1. Y cuando quiera yo considerar el efecto total de la carga, no voy a tener que más que multiplicar todo lo que sucede en el estado 1 por la carga x1. Entonces, como ya hemos dicho que la definición de flexibilidad es F por XJ, FIJ por XJ, entonces este desplazamiento que correspondía a la recta 3 del estado 1, a la recta 2 del estado 1, etcétera, entonces se van a convertir ¿en qué? En flexibilidades, porque se deben a las cargas unitarias, que después se van a multiplicar por XJ, o sea que ahora este desplazamiento se llama F sobre la recta 2 debido a la carga 1, porque se va a multiplicar por X1 para darme el desplazamiento 2,1. Y este desplazamiento que se debía a una carga X1, cuando la carga es unitaria, se convierte pues en flexibilidad, ¿no es cierto? Entonces, a tiempo de factorizar X1, ¿qué hago? Consigo esta carga. Es decir, ya tengo este estado de carga, que sería el estado de carga número 1, por un lado. Y por otro lado, este mismo momento va a producir desplazamientos que dejan de ser desplazamientos cualquiera, sino que se convierten en flexibilidades. ¿Por qué? Porque las flexibilidades multiplicadas por las cargas me dan los desplazamientos. Entonces, este desplazamiento que se debía a una carga X1 de valor desconocido, ahora ya no se debe a esa carga, se debe a una carga unitaria. Por lo tanto, se llama flexibilidad al desplazamiento de una carga unitaria. Igualmente aquí, este desplazamiento se debía a una carga X1. Cuando esa carga es retirada y nos queda la carga unitaria, entonces el desplazamiento toma el nombre de flexibilidad. Es otra definición entonces que ahora estamos planteando. ¿Qué es la flexibilidad? Es el desplazamiento sobre la carga, ¿no? Eso es lo que hemos anotado en la otra hoja. De aquí, hemos venido aquí. ¿Qué es la flexibilidad? Es el desplazamiento sobre la carga. ¿Qué pasa cuando la carga es unitaria? Cuando factorizamos la carga. Ese desplazamiento, entonces, se convierte en la flexibilidad. Es otra, entonces, definición de la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es el desplazamiento cuando la carga es unitaria. Esa es otra definición. ¿Qué es flexibilidad? Desplazamiento para una carga unitaria. Entonces, estos desplazamientos que eran de 3, etcétera, cuando hemos factorizado la carga, repito, se han convertido en flexibilidad. Y dice que la flexibilidad sobre la recta 3, cuando la carga es un momento, 0. No hay, ¿qué cosa? Desplazamiento sobre la recta 3. Listo. Ya entonces hemos resuelto el problema. De la misma manera, este estado se va a llamar estado de carga número 2. Más claro, estado de carga número 2. Y este va a ser el estado de carga número 3. Este estado de carga 2 va a provenir de factorizar la carga que era la carga X2. Cuando yo factorice la carga X2, entonces
se va a quedar una carga unitaria. Igualmente, este va a ser producto de factorizar la carga X3. O sea que nosotros cuando estamos planteando el problema, volvemos atrás, no vamos a tomar en cuenta carga X1, carga X2, sino que directamente ya en esta etapa vamos a decir un ratito. Antes de seguir adelante, vamos a factorizar y así vamos a tener estados de carga unitarios en 1, en 2 y en 3 que nos van a servir a dos propósitos, ¿no? Estas cargas unitarias van a servir para calcular los desplazamientos del estado C. Pero también van a combinarse consigo mismas estas cargas para calcular las flexibilidades, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto está en el ejercicio, está planteado en el texto, ustedes tienen que seguirlo y tendrían que demostrar lo que hemos analizado antes, ¿no? Que existen ya desplazamientos conocidos. Utilizando este método tendrían ustedes que encontrar que efectivamente lo que nos dice la tabla es verdadero. Estos dos me combinar y tendríamos la determinación de estos. Aquí tenemos la fórmula inclusive. Bien, pero ahora yo quiero estudiar con un poquito más de detalle las flexibilidades, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner aquí otra vez la barra. Vamos a poner la barra. Aquí existía un momento. Perdón, antes de seguir, algo que me estoy olvidando y que creo que cometí un error es aquí. Bien, este trabajo. Aquí, por favor, llamada de atención. Este momento es antihorario y este desplazamiento del estado cero es horario. Entonces, cuando el momento hace un trabajo debido a un desplazamiento en el sentido contrario, y si este momento hace trabajo durante este desplazamiento, entonces el trabajo es negativo. De modo que al realizar esta integración, cualquiera sean los valores que se yo, seguramente tendría que darme que este desplazamiento está en el mismo sentido o en el sentido contrario. Entonces yo pongo, porque he dibujado este desplazamiento hacia aquí, no conozco el signo. Yo estoy suponiendo que es horario y por eso le estoy poniendo signo negativo. Supongo que es horario y le estoy poniendo por eso signo negativo. Entonces, cuando realice esta operación, voy a tener tal vez un signo positivo o tal vez un signo negativo. Si el signo es positivo, confirma que estos trabajos son positivos. Por lo tanto, este desplazamiento va a ser negativo. Si por el contrario, estos trabajos son, estas integraciones me dan como resultado un valor total negativo, menos por menos, me va a indicar que este desplazamiento efectivamente está produciendo un trabajo negativo. Es decir, voy a confirmar o no este sentido. Bien, eso puede resultar confuso a veces, por lo tanto, cuando se trata de los desplazamientos, no les voy a atribuir un sentido. Es más, aquí les he atribuido porque la estructura es simple. En el futuro, yo prefiero, si tengo una estructura cualquiera, por ejemplo, una estructura de este tipo, y tengo cualquier carga, entonces sí estoy utilizando
una carga unitaria aquí, por ejemplo, para calcular el desplazamiento vertical de la estructura en el estado cero, no voy a suponer en general que este punto ha de bajar. Como no lo conozco, como no conozco este desplazamiento, entonces si asumiría que el desplazamiento es hacia arriba, entonces en el primer miembro tuviera la carga xy por el desplazamiento y con valor positivo. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que el desplazamiento cuyo valor desconozco, que se debe a un estado de carga cero, digamos, y esta fuerza yo la conozco en magnitud, dirección y sentido, entonces estos valores yo los conozco, estas fuerzas unitarias. Por lo tanto, esto no debe cambiar, perdón, esto no debería ser así, ¿no? Estamos hablando de una carga unitaria por un desplazamiento sobre una recta cualquiera en el estado cero, por ejemplo. Y aquí estoy dándole el signo positivo porque este desplazamiento que no lo conozco, lo estoy asumiendo en el mismo sentido, en la misma dirección. Entonces, cuando yo integre el momento que está sobre la recta Y con el momento del estado cero y divida entre E y entonces este resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces aquí estará solamente el problema. ¿Por qué? Porque este primer miembro siempre para mí ha de tener signo positivo si yo asumo que el desplazamiento tiene la misma dirección y el mismo sentido. Entonces no tengo por qué asumir que este desplazamiento va a ir hacia abajo, va a ir hacia abajo, hacia arriba. No tengo ninguna herramienta en general para decir que si es esta la carga y hay otra carga más aquí y hay un momento que van a ganar las cargas que impulsan hacia abajo. No, en realidad el sentido para mí va a ser desconocido. Entonces voy a atribuirle un sentido igual al de la carga que sí la conozco. Entonces, en el primer miembro no hay duda. Aquí tengo signo positivo. De modo que cuando aquí resulte esto, entonces más con más efectivamente quiere decir que el desplazamiento está subiendo. Es decir, este desplazamiento ya lo voy a definir como positivo porque está yendo hacia arriba. En cambio, cuando este resultado sea negativo, me dice, no, no es el sentido que usted ha supuesto. El sentido tiene que ser contrario. Por lo tanto, el desplazamiento tengo que considerarlo en el sentido contrario a la fuerza, porque me lo está diciendo el cálculo. Me dice, no, usted se ha equivocado con el sentido. Entonces, y eso en general, eso vamos a trabajar generalmente cuando desconozco yo el sentido de un desplazamiento o de una carga, que sé yo, asumo un sentido, el sentido que me sea más simple, más fácil. Y por ejemplo, como conocíamos, repito, el giro casi con seguridad va a ser este. Es más, estos valores yo los he sacado de la tabla con estos sentidos, hacia abajo, horario, etc. De modo que cuando yo estoy reemplazando en la ecuación de la flexibilidad, en esta ecuación, estos desplazamientos tienen el signo que le corresponde ¿a qué? A las cargas. Esta es una ecuación algebraica. Entonces, una vez que yo defino las cargas x1, x2 y x3, estas cargas definen el signo
no de estos desplazamientos. Eso es sumamente importante. Estas cargas no las conozco y las he asumido a la derecha, arriba y horario. ¿Por qué? Porque yo quiero. Una vez que están definidos, todo desplazamiento hacia arriba va a ser positivo para el método de la carga unitaria, que es el que vamos a utilizar, ¿no? De modo que este desplazamiento corresponde al sentido antihorario. El antihorario es positivo, pero como la tabla me ha dado un movimiento horario, entonces este desplazamiento va a ser negativo en mi ecuación. Ahora bien, el desplazamiento sobre la recta 2. La carga 2 la he asumido hacia arriba. Por lo tanto, si en el estado 0 el desplazamiento es hacia abajo, tiene sentido contrario. Entonces, este desplazamiento que lo he calculado aquí y que tiene un valor QL a la cuarta sobre 8, etcétera, también va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es hacia abajo y la carga con la que voy a calcular este desplazamiento hacia arriba. Entonces, esa es la condición. Una vez que están definidas las cargas redundantes con magnitud X, con dirección 1, 2 o 3 y sentido, entonces estos valores, como estos van a ser calculados con el método de la flexibilidad y en otra también estos van a ser calculados con el mismo método, entonces el signo de estos desplazamientos corresponde al signo de las cargas redundantes, ¿no? Bien, entonces, en muchos casos, como les digo, cuando desconozco el sentido del desplazamiento, me voy a complicar la vida suponiendo que este va a bajar o que este va a subir. No tengo que hacer ninguna suposición. Voy a adoptar la misma flecha. Adopto la misma flecha. Teóricamente integro y si resulta más, confirmo que es hacia arriba. Si resulta menos, digo, había sido hacia abajo. Y punto. Eso en cuanto a los sí. Muy bien. Entonces ya estamos cerca del final de la clase. Les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo resuelvan hasta mañana que tenemos clases y mañana vamos a ver otras causas de desplazamiento, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, aquí estamos asumiendo que los desplazamientos del estado 0 se deben a unas cargas. No es la única posibilidad, ¿no? Estamos diciendo estos desplazamientos del estado 0 que van a tener que ser anulados por estos desplazamientos se deben a cargas. En el futuro vamos a asumir que puede ser que sea una parte de la causa, las cargas, pero otra parte pudiera ser temperatura, cambios de temperatura, o también podría ser que de alguna manera este apoyo que generaba desplazamientos cero, ¿no? Que aquí hemos dicho por 0 por 0. Por alguna causa podría ser que este apoyo ha girado. Entonces el momento haría trabajo. Esos casos particulares donde solamente la carga unitaria no había hacer trabajo, es decir, cuando además de la carga unitaria pudieran hacer trabajo, desplazamientos impuestos, algunos apoyos o resortes, cuyo punto de aplicación de la reacción se mueve, etc., entonces es necesario considerar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Este trabajo les voy a dejar para ustedes y deben ustedes demostrar que para la carga impuesta inicialmente, aquí vamos a ponerse el resultado, vamos a la última página, pongamos, ya. Si yo tengo una viga de este tipo,
y tengo una carga uniformemente distribuida, como siempre voy a definir yo estas cargas siempre a la derecha y arriba, porque inclusive eso me permite aplicar la rotación, la geometría plana, ¿no? Tengo entonces horizontal, punto 1, no ponemos nombres, sino A, B, A, N, A. Este punto va a ser el A. Este punto se va a llamar B. Entonces H ha de ser igual, perdón, H va a ser HD, M, B y B, B. Si la carga se llama Q, tiene este valor, este sentido, y la longitud es L, el módulo es I, E, y al decir eso estoy hablando de que toda la barra tiene el mismo material, la misma geometría, entonces tendríamos que estas fuerzas, cero, y ustedes tienen que demostrar. Esta carga va a ser 12, no, Q por L medios. Q por L medios. Y el momento va a ser 1 sobre 12 de Q por L al cuadrado. Esto también va a ser Q por L medios. Y este va a ser Q por L al cuadrado. O sea, bien. Una cosa más para terminar. Cuando se tiene en cualquiera de los estados, como quiera que la estructura es isostática, esta estructura es isostática, 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 entonces podemos calcular las cargas incógnitas. En realidad lo que tenemos que hacer es primero calcular las restricciones de apoyo. Estas van a ser las cargas horizontal, en un apoyo A del estado 0. Este va a ser el momento en A del estado 0, etc. La vertical en A del estado 0. Igualmente aquí van a haber vertical, horizontal. Entonces, estas cargas se calculan después, se calculan los momentos normales y cortantes del estado 0 y después se calculan los desplazamientos de la tajada diferencial, que son el diferencial de teta, de lambda y de z, ¿no? De la longitud. Entonces, ese es el camino. Cuando ya haya resuelto estas cargas, utilizando el método de la flexibilidad, para hallar estas otras, entonces puedo yo sumar estas con estas cargas multiplicadas por x1 con estas cargas multiplicadas por x3. Entonces, cuando yo factorizo, calculo estas reacciones multiplicadas por el valor que he factorizado, entonces puedo encontrar las reacciones finales. Es decir, tengo dos métodos para calcular estos valores. Dos métodos. Una vez que he calculado estas que son las redundantes, por equilibrio de este cuerpo puedo encontrar estas cargas. Utilizando estos valores que ya conozco con las cargas dadas, encuentro estos valores. O, segundo método, calculo esto, calculo esto, calculo esto, calculo esto, multiplico
multiplico por x1, por x2 y por x3 y sumo. Entonces, estas más estas más estas me van a dar el resultado que yo estoy buscando. Ese es el segundo procedimiento para encontrar las reacciones de apoyo. Estas que van a quedar incógnitas, porque estas van a ser las x1, x2 y x3 que voy a encontrar. Muy bien, jóvenes, entonces tienen un trabajo. Me gustaría que se dediquen a todo esto. Simplemente es aplicar todo lo que está en la pizarra y darle número. Me gustaría que lo hagan para que mañana tengan las dudas ya claras, qué dudas tengo. Entonces podemos tratar de responder a sus dudas mañana en la clase presencial a las 10:30. Ahora, antes de terminar, ¿tiene alguien alguna consulta que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ese corrimiento que usted dice en lo horizontal, que prácticamente lo despreciamos y lo hacemos un valor igual a 0, eso solamente lo vamos a tomar en cuenta en el campo, como usted decía, en el campo de las pequeñas deformaciones, ¿no ve? Sí, sí, en el campo de las pequeñas deformaciones, porque si tomamos en cuenta eso, nos vamos a meter en Honduras. Las ecuaciones que va a tener que plantear son ecuaciones diferenciales. Vamos a entrar en el campo de la no linealidad, o sea, en el análisis de segundo orden. Este análisis les corresponde ya cuando estén en un masterado. En la licenciatura no vamos a considerar deformaciones de segundo orden. Ya está bien, ingeniero. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, no hay más preguntas, entonces suspendemos la clase y nos vemos el día de mañana a las 10:30 en la facultad. Que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien.